Entonces, ahora sí. El día de ayer estábamos viendo los diferentes tipos de enzimas que hay de acuerdo a su clasificación internacional y cuáles son las características de cada una de ellas, ¿vale? Entonces, nosotros podemos encontrar que existe el nombre de proenzima o simógeno, aquellos que son enzimas que están inactivas. Por ejemplo, nosotros tenemos varias enzimas que se encuentran en el estómago y en el intestino, pero bueno, todavía no están activos. Entonces, ¿qué pasaría si todo el tiempo estuvieran activas esas enzimas? Estarían degradando todo el tiempo, por ejemplo, proteínas. Entonces, si aunque no existiera alimento, entonces sería algo pues muy malo porque eh, empezaría a degradar a nuestras propias proteínas, ¿va? De hecho, eso es lo que llega a pasar cuando nos da una pancreatitis. Hay activación de enzimas del páncreas que empiezan a tener actividad en el propio páncreas y bueno, pues puede terminar en la muerte. Entonces, todos los simógenos o proenzimas van a ser enzimas que son inactivadas o inactivas. Y cuando llega una señalización en particular, se corta parte de un péptido y entonces esa enzima ya es activa, ¿sale? Por ejemplo, el pepsinógeno se convierte en pepsina, el tripsinógeno se convierte en tripsina, el quimiotripsinógeno se convierte en quimiotripsina, en fin, ¿sale? Entonces, a eso le llamamos proenzimas o simógenos. De hecho, acá está un ejemplo de cómo son liberadas estas. Todos estos los vamos a encontrar como la parte de enzimas digestivas, como se los había comentado. Y, por ejemplo, tenemos al tripsinógeno. El tripsinógeno, cuando le liberan o se corta este pedazo de péptido, al cortarse, se convierte en tripsina. ¿Quién lo corta? Unas enzimas que son peptidasas o enteropeptidasas y libera este pedazo y entonces queda la forma de tripsina. La tripsina, a su vez, sirve para poder cortar otros simógenos como el tripsinógeno, la proelastasa, la procarboxipeptidasa y entonces una vez que liberan ese pedazo de proteína, ¿sale? Ese péptido, esta ya queda su forma activa y estas, bueno, pues ya pueden degradar tanto proteínas, que generalmente proteínas. Entonces, a eso se le llama, les digo, simógenos o proenzimas. Por ejemplo, acá igual está dibujado cómo está la forma del pepsinógeno. El pepsinógeno es la forma inactiva, ¿sale? Y cuando hay un aumento de protones en el estómago, entonces va a inhibirse o a cortarse esa parte que les digo que es el péptido que no funciona y entonces se vuelve una proteína activa que es la pepsina y bueno, pues ya empieza a tener su retroalimentación positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más pepsinas existan, más ellas mismas van a estar cortando a otros simógenos, ¿sale? Inclusive a otros pepsinógenos. Y entonces, a su vez, pues esta regulación positiva va a hacer a que exista mayor cantidad y aumento de pepsina. Y eso sucede cuando nosotros comemos, ¿sale? Si no, pues ya les dije que podría ser pues muy malo. Van a investigar lo que es una holoenzima y un grupo prostético. Entonces, búsquenla en su celular, qué es una holoenzima y qué es un grupo prostético. Busquen. Tienen un minutito, 2 minutitos. Primero buscamos qué es una holoenzima. ¿Alguien ya lo encontró? ¿Qué es una holoenzima? ¿Ok? ¿Qué es una holoenzima? ¿Ok? Entonces, ¿te acuerdas que era una apoenzima?
De hecho, eso lo vimos el día de ayer, lo que es una apoenzima. Lo vimos hasta acá. No, esas son las isoenzimas. Vimos cofactor. Aquellas que no tienen la enzima. Ok, bueno, la enzima sin la coenzima se le llama apoenzima. Entonces, la enzima sola, cuando no tiene a su cofactor, que es un ion, se le llama holoenzima. Esa es la definición de holoenzima. Y faltaría la otra, que es el grupo prostético. Grupo prostético. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, un grupo prostético es una molécula no proteica de una proteína, ¿sale? Por ejemplo, un grupo prostético se dice que pues no es aminoacídico y que forman parte de la estructura. Por ejemplo, la hemoglobina, si no tiene un ejemplo, porque no es una enzima, la hemoglobina, pero están las globinas, que son las proteínas, y el grupo hemo, ¿sale? Que es un grupo no prostético, es un ejemplo. Entonces, un grupo prostético es el componente que no tiene o que no está conformado como tal por aminoácidos, ¿vale? Pero que también forma parte de la enzima. Ajá. Ok. A ver, ok, ok. Lipoproteínas, el componente no prostético son los lípidos, ok, ajá. El grupo fosfato, metal. Ujú. Ok, exacto. Glucoproteínas, los glúcidos, nucleoproteínas, obviamente el ADN, en fin, todas las moléculas que se tengan que unir a la enzima es el grupo que no es prostético. Bueno, mejor dicho, el grupo prostético que no son aminoácidos. Muy bien. Entonces, esa es prácticamente las únicas definiciones que quedaban pendientes. Ahora, les voy a platicar sobre el tema de cinética enzimática, cómo es que va funcionando la actividad enzimática o cómo se determina la reacción. Para que yo sepa qué tan rápido funciona una enzima o qué tan bien está funcionando una enzima, necesito saber varias cosas. Uno es cuánta enzima tengo en esa reacción, cuánto sustrato tengo en esa reacción, a qué pH, a qué temperatura y si existen algunas otras moléculas que estén ayudando para que se dé la reacción o no. Más adelante les va a quedar más clara esta parte. Bueno, nosotros tenemos, si partimos de una cantidad de sustrato, que sería esta parte, ¿sale? Esto no, se refiere, esta variable a concentración y esta variable al tiempo. Entonces, tenemos en cuenta acá que sería el tiempo cero y vamos a ver que tenemos esta cantidad de sustrato, ¿sale? Que imagínense que son 1000 moléculas de sustrato. Conforme va pasando el tiempo, va a disminuir la cantidad de sustrato porque ese sustrato se va a convertir en un producto diferente. Y entonces va a llegar un total de tiempo donde todas las moléculas de sustrato se cambiaron o se formaron en un producto diferente, ¿vale? Eso es la velocidad inicial. La velocidad inicial es la cantidad de sustrato que tengo, la concentración de sustrato, la cual va a disminuir con respecto al tiempo y va a aumentar la cantidad de producto que tengo, ¿sale? Esta gráfica realmente pues está sencilla. Y ahora, ¿de qué va a depender? Va a depender del tiempo y el tiempo va a ser disminuido de acuerdo a la concentración de la enzima. Y también va a depender de la velocidad.
Entonces, entre mayor cantidad y concentración de enzima exista, la velocidad para convertir un sustrato a un producto va a ser más rápido. Es sentido común. Yo tengo 100 moléculas, las tengo que convertir en producto. ¿En cuánto tiempo? Bueno, pues entre más cantidad de enzima le ponga, pues más rápido los va a convertir en producto. ¿Por qué? Pues porque va a existir mayor cantidad de moléculas que están cambiando del sustrato a producto, ¿vale? Entonces, la velocidad de que se dé una reacción depende de la concentración de la enzima y la cantidad de producto que voy a tener al final va a depender de la cantidad de sustrato inicial, ¿va? Entonces, todas estas variables necesitamos tomarlas en cuenta para que nosotros podamos analizarlo físico-químicamente. Entonces, siempre tenemos un sustrato libre al cual se va a unir el complejo enzima-sustrato para darme la formación del complejo de enzima-producto y obviamente el producto queda libre y la enzima queda libre para poder unirse a otro sustrato y hacer este proceso que es de manera cíclica, ¿sale? ¿En dónde se va a dar el cambio del sustrato hacia producto? Ya habíamos platicado que es en un sitio en específico de la enzima que se denomina sitio catalítico. Entonces, la unión de la enzima con el sustrato, acuérdense, en el sitio catalítico va a convertirse en producto, suelta el producto y queda libre para seguir haciendo esto pues tantas veces sea necesario. Entonces, ahora sí, entre yo más producto vaya poniendo, más sustrato, perdón, vaya poniendo, mayor cantidad de producto va a estarse produciendo y la velocidad también va a estar aumentando, porque la concentración de enzima pues va a requerir más. Entonces, las variables están así. La cantidad de enzima, la cantidad de sustrato, va a depender, obviamente, de estas dos y entre más sustrato, más enzima tenga, más rápido se va a estar convirtiendo. Ahora, esto pues se escucha como sencillo al inicio, pero les digo que de las clases que yo tuve de las maestría, pues fueron como que de las que batallé un poquito más, porque sí estaban difíciles. Entonces, acá es donde se complica un poco más porque empezamos a hablar ahora sí de cinética enzimática. ¿Qué va a ser la cinética enzimática? Va a ser esta parte de la química que va a estudiar la velocidad de reacción, ¿va? Entonces, para ello, pues vamos a utilizar constantes. Una que tenemos es la CACAT. La constante CACAT o catalítica es el número de moléculas de sustrato convertidas en producto por la cantidad de enzima por la unidad de tiempo, que es lo que les platicaba hace un rato. O sea, yo voy a tener la unión de una enzima sustrato y qué tan rápido se va a convertir en producto va a estar determinada por el número de enzimas que haya, de moléculas de enzima, y por la unidad del tiempo, ¿va? Otra vez, la constante catalítica es el número de moléculas de sustrato que son convertidas en producto por moléculas de enzima por unidad de tiempo, ¿sale? Esta definición tienen que aprendérsela porque, bueno, pues recuerdo que sí vienen por ahí en el examen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número de moléculas que se van a ir hacia producto va a depender de la concentración de la enzima. ¿Va? Entre más cantidad de enzima haya, lo que les comentaba, más rápido se va a dar esta conversión de la enzima a producto. Pero esto, bueno, ya saben cómo se complican un poco más con las fórmulas y vamos a encontrar que está una fórmula donde vamos a utilizar la Bm o Bmax, que significa velocidad máxima. La velocidad máxima es la velocidad que se requiere o alcanzada cuando todas las moléculas de enzima se encuentran unidas al sustrato. Y por lo tanto tiene que haber una saturación. O sea, cuando yo quiero que la enzima trabaje al 1000 por hora, necesito ponerle mucho sustrato, que es para lo cual va a haber una gran cantidad de enzimas que van a estar unidas
hacia el sustrato y van a estar trabajando rapidísimo para convertirlo en producto. Esa es la velocidad máxima cuando existe una saturación del sistema. Entonces, regresando acá, ahí está. Ahí está bien. Entre yo más cantidad de sustrato le ponga, la enzima va a estar trabajando rapidísimo y cuando llegue a este punto es la velocidad máxima. La velocidad máxima del sistema. Porque acá todas las enzimas van a estar, las que se encuentran ahí, obviamente, trabajando, van a estar saturadas. Van a estar ya trabajando en toda la cantidad de sustrato que hay mucho sustrato, las enzimas están nunca están al 100%, nunca llegan al 100% de ocupación y de actividad. Si se dan cuenta, acá falta como un pedacito para llegar hasta arriba, ¿no? Sino que acá se mantienen. Este es un 90%, 95%, 98%, nunca llegan al 100%. Entonces, pero esa es su saturación máxima. Cuando todas ya están trabajando al 1000 por hora, entonces esta es la velocidad máxima. ¿Sale? Cuando llegan acá a este tope. Ahora, la Km es la constante que se llama Michaelis-Menten. La Km es o se define como la concentración de sustrato a la cual la enzima alcanza la velocidad de su... otra vez. Es la concentración de sustrato a la cual la enzima alcanza la mitad de su velocidad máxima. Entonces, la Km es, si yo tengo en cuenta que tomando y graficando a cuánto, es, de acuerdo a la cantidad de sustrato que estoy poniendo, cuánto tiempo tarda en llegar a su velocidad máxima, que es cuando ya todas las enzimas están trabajando al 1000 por hora, bueno, pues la mitad de esa cantidad, esto se llama constante de Michaelis-Menten o la Km. Esta es la Km, la mitad de velocidad de trabajo cuando llegan a la velocidad máxima. ¿Va? Ahora, la Km es muy importante porque la Km me dice que está relacionada con la afinidad de la enzima por el sustrato. La velocidad máxima es directamente proporcional a la cantidad total de la enzima. Entonces, la Km me va a decir qué tan afín es esa enzima al sustrato. Si se pega rápidamente, si funciona rápidamente o si medio funciona. Eso va a quedar más claro más adelante que les dé unos ejemplos, ¿va? Pero entonces, quiero que se queden con estas definiciones. La velocidad máxima, velocidad cuando, dijimos que cuando la cantidad de concentración de sustrato y de enzimas se encuentran trabajando a lo máximo pues de velocidad para convertir el sustrato a producto. La Km es la mitad de esa velocidad máxima, ¿sale? Y tenemos que la K catalítica, que esa ya se las había comentado previamente, que es esta, la constante catalítica o la K catalítica, es el número de moléculas de sustrato que son convertidas en este producto por el número de moléculas de enzima por la unidad de tiempo. ¿Cuántas moléculas tengo? De sustrato tengo 100. ¿Cuántas enzimas tengo? Tengo 80. ¿Qué tan rápido está funcionando en el sistema? Si está saturado el sistema, está funcionando al 1000, ¿ok? Si se encuentra así, ¿ok? Y entonces esa es, ¿y en cuánto tiempo me va a determinar el paso del sustrato al producto? Esa es la K catalítica, ¿vale? Yo sé que son varias cosas matemáticas, pero ahorita les va a quedar claro el por qué tenemos que estudiar esto. Entonces, la Km ya dijimos que es la mitad de concentración del sustrato donde se obtiene la velocidad máxima, la mitad de, pues de esta gráfica, de esta parábola. Entonces, a mayor Km, si la Km es más grande, menor es la afinidad por la enzima, de la enzima por el sustrato. Entre menor Km exista, mayor va a ser la afinidad de la enzima por el sustrato. La Km, acuérdense, entre mayor Km, menor es la afinidad. Entre menor Km, mayor es la afinidad de la enzima por el sustrato. Son inversas, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo,
Nosotros estudiamos esta enzima que se llama anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica me va a estar formando, o va a estar utilizando, acá dice el sustrato, que es bicarbonato, acá le unimos otro hidrógeno y me va a disociar en agua y CO2, ¿vale? ¿Cuál es su KM? Su KM es de 26, ¿ok? Pero, por ejemplo, tenemos una exocinasa. La exocinasa es la enzima que se encarga de fosforilar a la glucosa. Cuando la glucosa entra a las células para poder utilizarse para formar ATP, la glucosa, el primer paso cuando entra a la célula es que tiene que fosforilar a la glucosa, es decir, tiene que marcar a la glucosa, le pone un grupo fosfato. ¿Por qué? Porque si esa glucosa no se marca, se sale de la célula. ¿Va? Entonces, a mí no me conviene, ¿no? Yo soy una célula de cerebro y entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues llega la glucosa y la marco, le pongo su grupo fosfato. Eso es lo que hace la enzima, fosforilar, ponerle el grupo fosfato para evitar que salga. Bueno, pues vean su KM, 0.4. Entonces dijimos que cuando una KM es más pequeña, tiene más afinidad por el sustrato. Eso quiere decir que esta enzima va a trabajar mucho más rápido que esta enzima. O por ejemplo, la quimotripsina. La quimotripsina es una enzima que sirve para la digestión y lo que hace es cortar proteínas. Vean, su KM es súper grandota. Entonces, en lo que una está ya trabajando, ya tiene unión, la otra está trabajando rapidísimo, porque si no se le escapa la glucosa, la otra apenas como que es media lenta y está empezando a unirse con la proteína para poder cortarla. ¿Vale? Entonces, para eso me sirve saber la KM, para saber qué tan afín es mi enzima por el sustrato. ¿Ok? Obviamente, todas estas determinaciones, pues les digo que están dadas específicamente por laboratorios físico-químicos. Pero, bueno, acá les voy a poner otro ejemplo. Nosotros queremos saber cuál es la velocidad máxima de una enzima. La velocidad máxima dijimos que era el número de síntesis de sustrato a producto, en donde ya existe cuando todas las enzimas ya están, ay, se me fue la palabra, se me fue, déjenme regresarles. Saturadas, acá, cuando todas las enzimas ya están saturadas, cuando ya están trabajando al 1000 por hora, esa es la velocidad máxima. El número de recambios de enzimas de el sustrato hacia el producto, ¿sale? Cuando ya se encuentran completamente saturadas. Ah, bueno, de hecho acá dice, cuando está saturado el sistema. Es decir, cuando están trabajando a lo máximo de su capacidad, tú evalúas qué tan rápido funciona esa enzima, ¿vale? Bueno, pues vean el número de productos por segundo. Nos vamos a lo mismo. Tenemos una anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica me forma ácido carbónico para que entre a mi organismo o me degrada ese ácido carbónico en CO2 y agua para que yo pueda exhalarlo y sacarlo del organismo. Una anhidrasa carbónica por segundo existen hasta 600,000 recambios. O sea, trabaja rapidísimo la anhidrasa carbónica. En friega está uniendo las moléculas para convertirlas en ácido carbónico o disociarlas en CO2 más agua. Pero vean, vamos a la misma. Una enzima, la quimotripsina, en un segundo apenas está haciendo 100 cortes. Apenas en un segundo me está degradando 100 enlaces peptídicos, los está cortando, porque acuérdense que les dije que sirven para la digestión de proteínas. Pero vean, por ejemplo, la lisocima. La lisocima nosotros la tenemos en la boca y también hacen cortes, ¿sale? Y lo que hace la lisocima es que en un segundo apenas está medio cortando, ¿sale? La lisocima lo que hace es que es una enzima que, bueno, sobre todo lo tenemos presente en la saliva, en la boca, y lo que hace es como cortar la parte,
de superficies bacterianas principalmente, y eso lo que hace es, o que evita que tengamos infecciones, pero imagínense cuánto tiempo tarda. O sea, bien poquitito, apenas medio corta una, y en lo que la otra está trabajando al 100,000 por hora, ¿no? Mejor dicho, 600,000 por segundo. O sea, entonces, para eso nos sirve saber a nosotros la velocidad max, la constante catalítica y, bueno, pues todo lo que les platiqué la Michaelis-Menten, ¿va? Acá hay un ejemplo donde viene los valores tanto de la K catalítica como la velocidad, perdón, la constante de Michaelis-Menten, y les explica cómo se encuentran o cómo están trabajando de acuerdo a los diferentes sustratos. Es decir, algunos de estas, bueno, la mayoría de estos aminoácidos que se encuentran en las proteínas que nosotros ingerimos, y como una molécula de enzima de quimiotripsina, que les digo que son las que corta proteínas, dependiendo de en qué parte se encuentre los aminoácidos dentro de la proteína que ingerimos, pues va a tener también una diferente velocidad y un diferente corte, ¿va? Prefiere como cortar las cadenas que son lineales a aquellas que son ramificadas o que están cicladas, ¿vale? O sea, es decir, cuando nosotros consumimos carne, lo ideal es que consumamos carne que esté bien cocida, porque independientemente de las infecciones, empieza a haber una desnaturalización de proteínas, ¿recuerdan? Por la temperatura. Y entonces lo que hace es que queden abiertas estas proteínas que son de estructura tridimensional, se abren y queda una estructura secundaria. Y entonces al quedar abierto es más fácil que llegue la enzima y que pueda degradarla, ¿va? Entonces, bueno, inclusive la propia enzima que hace cortes en diferentes enlaces peptídicos tiene diferentes velocidades de corte dependiendo del tipo de aminoácido que se encuentre, ¿va? Ahora, muchas de las reacciones bioquímicas enzimáticas van a tener diferentes o múltiples sustratos, no solamente un sustrato. En este caso, el sustrato es la proteína, pero la proteína puede tener diferentes aminoácidos. Entonces, podríamos decir que son diferentes sustratos los que está cortando. Un ejemplo. Pero tenemos algunas enzimas que son, si se recuerdan, sus clases de biología y de química, les dijeron que les explicaron sobre las reacciones reversibles. Y estas reacciones reversibles, bueno, pues es una misma enzima que tiene diferentes sustratos, donde está pudiendo trabajar, ¿vale? Acá hay una reacción secuencial y acá hay una reacción de doble desplazamiento. ¿Qué significa? Que esta enzima va a actuar y me va a formar de piruvato hacia lactato. Cuando nosotros nos encontramos en una glucólisis anaeróbica, ¿cuándo pasa esto? Cuando no llega suficiente cantidad de oxígeno. Todos nos ha pasado, todos han hecho ejercicio y se han excedido de ejercicio o nunca han hecho ejercicio y dicen, hoy sí, me voy a parar a correr y hago sentadillas y hago lagartijas, y al otro día están súper embarados. ¿Por qué? Porque el acoplamiento entre el oxígeno y nuestro sistema de obtención de energía, nuestro sistema aeróbico no está bien acoplado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a hacer ejercicio, lo que hace tu cuerpo para obtener rápido energía, para la contracción muscular, pasa de piruvato a lactato. No tiene mucho ATP, pero sí obtiene algo. Y entonces el lactato se queda ahí en tus músculos, se queda atorado en forma de cristal y eso hace que duelan. Vean, el lactato se puede volver a convertir otra vez en piruvato y de hecho, inclusive regresarlo a convertir a piruvato, el piruvato se puede convertir otra vez en glucosa, que eso lo van a estudiar muy a profundidad, perdón, en bioquímica 2, así toda la parte metabólica, cómo pasa y qué enzimas funcionan. Pero bueno, lo que quiero que vean acá es cómo el lactato y el piruvato tienen forma de regresar, pero es exactamente la misma enzima, ¿va? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, ustedes me pueden decir, el primer sustrato que identificó fue piruvato y lo convirtió en lactato.
Y ahora el segundo sustrato que está identificando es completamente diferente, lactato, no es piruvato. Entonces, a eso nos referimos que tienen o que incluyen múltiples sustratos. ¿Qué es lo ideal cuando ustedes están embarados? Bueno, pues lo ideal es volver a hacer ejercicio para movilizar esos cristales que están en sus músculos atorados y bueno, deje de doler, ¿sale? Y obtengas pues energía con ese lactato que se va a reciclar, ¿va? Y bueno, si siguen haciendo ejercicio después de algún tiempo, inclusive la primera semana, la segunda semana, ya no se van a embarar porque empieza a haber una regulación a nivel cardiopulmonar y lo que va a hacer es que se van a adaptar más. Y entonces va a haber ese mayor flujo de oxígeno que va hacia ciclo de Krebs y acá en transporte de electrones y por eso es que ya no se embaran después, ¿va? Entonces, bueno, acá hay otro ejemplo, pero acá vean cómo pasa de aspartato, oxalacetato, de oxalacetato, alfa-acetoglutarato, de alfa-acetoglutarato a glutamato y así sucesivamente. Y es exactamente la misma enzima la que está haciendo estos cambios, ¿va? Ahora, existen diferentes factores que van a influir en cómo funciona la enzima. Una enzima siempre tiene una temperatura ideal, un pH ideal, ¿vale? Pero estos siguen siendo proteínas. Cuando yo aumento la temperatura, dijimos que hay desnaturalización, por lo tanto va a dejar de funcionar bien al 100%. Si yo disminuyo o aumento el pH, igual se va a desnaturalizar, se va a inactivar la enzima, ya va a dejar de funcionar y pues no es bueno. Entonces, la concentración de la enzima sí es importante porque entre más enzima tenga, dijimos que más rápido se va a dar la reacción. Y la concentración del sustrato también es importante porque cuando hay una saturación de la enzima, esta va a empezar a trabajar lo más rápido posible, ¿va? Entonces, tenemos ahora esta gráfica que hasta acá, digamos que es la cantidad. O sea, estamos viendo la temperatura y estamos viendo la cantidad de proteína, cómo se está comportando, ¿va? Lo ideal es acá, esta está funcionando así súper bien a esta temperatura, pero cuando existe una disminución o un aumento de calor, bueno, pues va a existir la desnaturalización, pero sobre todo si hay una disminución de temperatura, la velocidad también va a cambiar. De hecho, acá dice aumento de la velocidad a estos grados centígrados, llega a lo máximo, pero después de llegar al pico máximo, baja la cantidad de producto que se está produciendo. O sea, como sea, sabemos, las enzimas como que resisten un poquito más el frío que el calor. Cuando hay un aumento súbito de calor, pues obviamente dejan de funcionar porque se desnaturalizan. Pasa exactamente lo mismo con el pH, ¿va? Y va a haber un rango de pH, pues en particular, todas las enzimas van a tener una carga negativa. Entonces, como que por ahí toleran un poquito un pH ácido, pero siempre hay un rango característico. Ahora, existen algunas alteraciones para nosotros, por ejemplo, que estamos acostumbrados a vivir a máximo 40 grados centígrados, 38, 35, 32 o inclusive menos 10, menos 20 grados centígrados. Pero ¿qué pasa con aquellos microorganismos que se llegan a encontrar en los geysers, en los volcanes, en aguas termales así súper calientísimas a 90 grados centígrados? Ahí se llegan a encontrar varios microorganismos. Entonces, a estos organismos, algunas bacterias, por ejemplo, se les denominan termófilos y sus enzimas están súper acopladas a cambios de temperatura tan extremos. De hecho, ahorita que está muy de moda para detección de COVID, utilizamos un equipo que se llama termociclador y de hecho les dicen, la prueba ideal para detectar COVID es una PCR. ¿Qué es la PCR? La PCR es una técnica diagnóstica en donde se extrae el material genético y lo que haces es subir y bajar la temperatura, subir y bajar la temperatura. Es lo único que hace el equipo.
¿Qué es lo que hace? Al subir la temperatura, tienen el ADN, se abren las hebras de ADN, se desnaturaliza, ¿sale? Y entonces entra una enzima que es la que va a hacer la copia de ese material genético, de esa cantidad de ADN que se está abriendo, que se está flanqueando. Entonces, la polimerasa, nosotros tenemos en nuestro cuerpo polimerasas, ¿vale? Pero la polimerasa que se utiliza es una polimerasa que proviene de una bacteria que se llama Thermophilus aquaticus, y esta polimerasa funciona muy bien a 120, 130 grados centígrados, 140 grados centígrados, porque se extrae justamente de estos bichos que viven en temperaturas súper aumentadas. Entonces, lo que hace es que yo, para que pueda abrir el material genético, para que pueda desnaturalizar, abrir la doble cadena de ADN, necesito subir la temperatura a 120 grados centígrados. Si utilizáramos nuestra enzima, nuestra polimerasa, para poder detectar y buscar el ADN, específicamente este pedacito que estoy identificando, que se está transcribiendo, pues no funcionaría, porque nuestra enzima funciona a 36, 35, 36, 37, 38, hasta 40, 41 grados, yo creo que más ya no, y de ahí pues ya no funcionaría, se desnaturalizaría. Pero bueno, existen estos organismos que les digo que son tan extremos, que pues tienen varias aplicaciones científicas, ¿va? Ahora, me gustaría terminar esta parte de la clase para que les quede más claro lo de cinética enzimática, que es un ejemplo de caso clínico, de aspecto clínico. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay gente que bebe alcohol y que se toman 2 copas, 3 copas y ya están así, súper borrachos, ¿vale? Ya están hasta el full. Y algunos otros, pues se toman 4 caguamas y están ahí ya medio entonados, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender de esto? Bueno, pues resulta que también, obviamente, hay bioquímica en esta parte de qué es lo que está pasando con el alcohol. Bueno, pues nosotros tenemos una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, ¿va? La alcohol deshidrogenasa es una enzima que está en el hígado. Nosotros cuando consumimos, bueno, yo sé que ustedes no porque no beben, yo tampoco bebo, pero cuando consuman alcohol a alguien, el alcohol se absorbe en el estómago, ¿vale? Y entonces, una vez que se absorbe, va a llegar hacia torrente sanguíneo y va a llegar hacia el hígado. En el hígado lo que se consume cuando pues toman vino, cerveza, algún alcohol, brandy, ron, tequila, etcétera, tiene etanol, ¿vale? Cuando el alcohol está adulterado, tiene metanol. Entonces, ese es el que nos adultera, y el que les puede dejar ciegos. Pero el alcohol que es bueno, que se puede consumir, es el etanol. Entonces, creo que ya lo habíamos visto en las primeras clases, ¿no? Ya lo habíamos platicado. Entonces, bueno, pues este etanol lo que hace es que llega al hígado y se empieza a metabolizar. En el hígado se encuentra la enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. Y la alcohol deshidrogenasa me va a provocar que se forme un producto que se llama acetaldehído. El acetaldehído empieza a aumentar en concentraciones en torrente sanguíneo y esta es la molécula que nos va a dar los síntomas de embriaguez, que van a sentir euforia, van a sentir alegría, van a estar mareados, van a sentir, si siguen bebiendo, inclusive deprime la parte emocional y algunos pues lloran, ¿sale? O se deprimen o, bueno, los malas copas ahí que se ponen a hacer sus berrinches y sus cosas. Entonces, esta molécula es la que se encarga de producir a nivel cerebral en nuestro organismo todos esos síntomas, ¿va? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con este acetaldehído? Que se vuelve a metabolizar en el hígado, pero ahora lo que va a hacer es que el acetaldehído, la misma enzima que es
ahora la aldehído deshidrogenasa va a provocar que se forme una molécula que se llama acetato, ¿va? Y este acetato ya no les da los síntomas, se quitan los síntomas. Por eso es que el alcohol, obviamente, pues tiene un periodo de vida, ¿no? O sea, yo bebo ahorita, me estoy empezando a sentir mareada y entonces se empieza a metabolizar mi cuerpo porque yo ya no le sigo dando mayor cantidad de alcohol, de etanol, y entonces mi hígado va a empezar a metabolizar para formarme acetato, y el acetato ya no, como tal, ya no les da síntomas de embriaguez, ¿va? Entonces, al metabolizar más rápido el acetaldehído, pues más acetato se forma y pues los síntomas se les van a quitar. Pero ¿qué pasa si yo sigo aumentando la cantidad de etanol? Va a aumentar los niveles de acetaldehído en el cuerpo y van a seguir aumentando los síntomas de la embriaguez, ¿vale? Entonces, vamos a encontrar que hay dos enzimas que funcionan, ¿vale? En este ejemplo. Entonces, la mayoría de todas las personas van a tener dos versiones de la aldehído deshidrogenasa, de esta. Una aldehído deshidrogenasa que está en mitocondria y una aldehído deshidrogenasa que está en citoplasma. La que está en mitocondria tiene una Km baja y la que está en citoplasma tiene una Km más elevada, más grande. Entonces, les platiqué hace un ratito, si mi Km es baja, voy a tener más afinidad por el sustrato. Si mi Km es elevada, voy a tener menor afinidad por el sustrato. ¿Estamos de acuerdo? Que era lo inverso. Bueno, pues resulta que hay algunas personas que tienen alteraciones genéticas, así nacen, y se dice que la Km de la enzima citoplasmática es alta, pero solo alcanza una velocidad catalítica elevada cuando la concentración de acetaldehído es muy alta. Es decir, solamente funciona cuando yo le pongo mucho acetaldehído. Entonces, como tal, esta enzima no funciona bien. Está como media chafa, o sea, sí la tienen, pero no funciona bien porque su Km, a pesar de ser elevada, no está funcionando correctamente, no tiene tanta afinidad, solamente si yo elevo los niveles de este. Por lo tanto, estas son las personas que se embriagan más rápido, que nada más consumen poco alcohol y entonces lo que hace es que el etanol se convierte en acetaldehído, pero el acetaldehído no puede metabolizarse rápidamente, sino que poco a poco se va metabolizando para convertirse en acetato. Y entonces quedan mayor concentración de acetaldehído en torrente sanguíneo. Entonces, esas personas, por más que beban, siempre se van a emborrachar rápidamente. Ahora, estas enzimas se dice que son constitutivas. ¿Qué quiere decir? Estas enzimas, entre yo mayor cantidad de sustrato le esté dando, más rápidamente me va a formar un producto. Entonces, de ahí el por qué al inicio, cuando empiezan a beber, se toman una cerveza y se sienten mareados. Y bueno, ya después de algunos años, algunos meses, se toman 2 caguamas y apenas están medio sintiendo mareados, porque entre mayor cantidad de sustrato le estén poniendo, mayor cantidad de enzimas se forman y más rápidamente van a metabolizar ese producto, ¿va? Ese sustrato hacia producto, se va a formar más rápido. Entonces, hay un ejemplo del por qué sirve saber la Km, la constante catalítica, qué tan rápido funcionan, etcétera, ¿va? No sé si tengan alguna duda de esa parte. Ok. Bueno. Yo sí, entonces con el tiempo sí se puede aumentar. A ver, el Km no es que aumente,
sino que aumenta la concentración de la enzima. En un inicio tú naces con una cantidad de enzimas, 100, por ejemplo. Entre mayor cantidad de alcohol bebas, va a aumentar el número de enzimas. Entonces, las enzimas, ahora ya no tengo 100, ahora ya voy a tener 180, por ejemplo. Por lo tanto, va a metabolizar más rápido el alcohol. Y claro que sí, como resultado es que la velocidad de recambio, que es la constante de Michaelis-Menten, sí va a, o mejor dicho, la K catalítica que es, y la velocidad máxima, son las que van a disminuir. Pero la KM siempre se va a mantener. O sea, la KM es cómo funciona esa enzima. Esa enzima, todas las enzimas tienen una KM característica, ¿sale? Pero para que mi KM funcione más rápido, tengo que ponerle más producto, más sustrato. Entonces, justamente esta enzima funciona así, lo que algunas personas no tendría que ser así. O sea, mi enzima tendría que trabajar siempre a lo máximo de velocidad. Pero resulta que esta enzima que tienen algunas personas está alterada. Y esa enzima, mientras no le pongas mucho sustrato, ella no trabaja al 1000 por hora, sino que trabaja más lentamente, ¿vale? Pero siempre va a tener afinidad por el sustrato. Acuérdense que la KM es la afinidad por el sustrato y la velocidad máxima es, y la constante catalítica, la cantidad de producto que se está produciendo en un periodo de tiempo. Entonces, como a pesar de que esta tiene una KM, pues que es elevada y que no tiene tanta afinidad por el sustrato, todavía no trabaja tan bien. Necesita mucho sustrato para decirle, oye, es que ya hay muchos, ahora sí quiero que te pongas a trabajar, ¿va? Pero lo que sí cambia conforme nosotros vamos aumentando, hay algunas enzimas que cambian en concentraciones. Por ejemplo, la lactasa. Cuando nosotros nacemos, que nos dan leche materna, aumentamos el nivel de enzimas que son lactasa, que degradan la lactosa. Bueno, esta lactosa la rompen en dos, se forma galactosa y glucosa. Pero si ustedes ahorita que ya están grandes, que de hecho ya no deben de tomar leche, ya no tomen leche, ya no lo hagan. Tomen una vez al mes nada más leche. Si dejan de consumirlo y vuelven a consumir leche, por ejemplo, que dejen un mes, 2 meses sin consumir leche y vuelvan a tomar, a algunos les va a dar diarrea, porque la disminución del sustrato fue tan importante que hubo una disminución de lactasa. Y entonces la velocidad con la que sigue cortando es la misma, pero hay menos enzimas. Y entonces vuelven a empezar a ingerir leche, y en algún momento, bueno, su organismo va a aumentar la cantidad de enzimas y por lo tanto ya no les va a hacer daño, ya no van a tener diarrea después, porque aumenta la cantidad de enzimas, ¿va? Pero pues todo está determinado. La cantidad de enzimas, la concentración de enzimas y la cantidad o la rapidez con la que funcione la enzima para que me forme un producto. Las enzimas son como aquellas que les gusta que les estén arreando. Si hay mucho sustrato, saben que tienen que trabajar en friega para formarme producto. Si hay poco sustrato, sí se unen, pero como que van trabajando más, no tan rápidamente. No sé si me doy a entender o si queda contestada la pregunta. Ok, entonces va a depender de la cantidad de sustratos, va a depender, les digo, de la velocidad con la que existe este recambio. ¿Va? Bueno, pues le dejamos hasta acá. Sé que ya vimos bastante cosas de esta parte y mañana terminamos con este tema de inhibición enzimática, que es con lo que se termina es que todavía es un poquito largo, si es como una media hora más, con lo que terminamos este bloque de enzimas. Mañana concluimos con inhibición enzimática, ¿vale? Esta es de la unidad 1.